Gustavo Sáenz, que fue un escritor importante y que era muy generoso con los jóvenes, pertenecía a la generación de José Agustín. Él en alguna ocasión me dijo, Juan, tú solo escribes cuentos. Y me dijo, y creo que cometes un error, porque la novela tiene más posibilidades mercadotécnicas. Así me lo dijo. Yo creo que él tenía razón desde un punto de vista comercial, porque efectivamente los editores prefieren novelas que cuentos, ¿sí? Pero yo creo que era un mal consejo, porque tú no debes pensar en términos mercadotécnicos sobre el arte, porque además la gran paradoja es que cuando tú no piensas en términos mercadotécnicos, a veces eso funciona mucho mejor y se vuelve un éxito mercadotécnico. Sí, como las pinturas. Aquí no hay... O sea, aquí es más fácil vender pinturas porque las pones y ya, pero ¿y si yo quiero hacer otra cosa? Sí, mira, hay ejemplos notables, ¿no? Humberto Eco, que era un gran profesor de la Universidad de Bolonia, daba clases de semiología, era un medievalista, un tipo muy erudito. De pronto, pues ya aburrido de la academia, dijo, no, yo quiero liberarme de todo esto. Conocía muy bien todos los textos clásicos relacionados con la iglesia, porque los había estudiado, y dijo, yo quiero matar a un monje en una novela. Quiero hacer una novela policíaca donde matamos un monje. Eso se le ocurrió. Y escribió una novela en donde buena parte de la trama incluye frases en latín. Probablemente una quinta parte de la novela está escrita en latín. Entonces tú dices, bueno, una novela de un semiólogo que quiere matar a un monje, que mete palabras en latín, pues eso es lo menos comercial del mundo. Claro. Y se convirtió en El nombre de la rosa, que vendió 8 millones de ejemplares. Sí. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por su pasión genuina. Y su pasión genuina incluía el latín, incluía la Edad Media, se ubica, la novela me parece que en el siglo XIV, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que uno debe dejarse llevar por muchas consideraciones previas al hecho del efecto que va a tener tu libro. O sea, no pensar... Sí, cómo lo voy a empaquetar y cómo lo voy a... Digo, hay escritores y que lo hacen en ocasiones con mucho éxito, y también esa es una forma del talento. Es decir, hoy en día hay que escribir del narcotráfico porque la gente quiere leer del narcotráfico. Ese es un ejemplo muy, muy claro de lo que ocurre entre nosotros. Okay. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? Uno de los mejores consejos que me han dado es siempre se puede escribir mejor. O sea, la escritura, nunca pienses que es un logro. A lo que puedes llegar es a fracasar mejor, ¿no? Okay. ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo, pero que ya con la experiencia ya no darías? Mira, yo algunas veces le he recomendado a la gente que escriba con espontaneidad, como un desahogo, sin pensar necesariamente en que eso es un texto literario. Pero yo creo que si esa persona pretende tener vocación literaria, pues no puede escribir un mero desahogo. O sea, desde el principio tiene que tener una cierta idea de la forma. O sea, tiene que escribir, sí, cosas muy personales, que le gusten, que lo toquen, que solamente esta persona tenga dentro de sí, pero vinculadas con formas literarias que ha admirado en otros autores. O sea, que desde el principio sí debe tener, no dejarse llevar nada más por suelto lo que pienso a lo loco, sino suelto lo que pienso, pero ya pensando en una historia, personajes, cosas que yo he visto que en otros autores... Como tratar de ponerlo en un molde. Exacto, ¿no? Como tratar de entonces, el culto a la espontaneidad irrestricta yo creo que es algo que ya no me gusta mucho. Yo, por ejemplo, cuando escribía mis primeros cuentos, pensaba en que debían tener un final abierto. O sea, ¿qué pasó al final? Pues no sabemos, ¿no? Es que como que se desvaneció y pues, los personajes se pelearon, no se pelearon, quién sabe qué decide el lector. Esa idea como de final abierto, que también tiene que ver mucho con la espontaneidad y que el lector decida, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que la forma es muy significativa. Okay, tengo una pregunta así muy particular de ¿qué crees tú que te funcionó para llegar a donde estás, en el sentido de hay muchos autores que es, escribí un libro, escribí 2 libros, escribí 3 libros, lo que quieras, pero soy autor y listo. En tu caso, pues estuviste DJ de radio, pero luego ya escribiste tus libros, novelas, crónicas, publicas en otros lugares, maestro, has estado en como representación de diferentes organismos. O sea, ¿qué crees que ha hecho, más allá del talento al escribir, que te haya llevado a todos estos otros espacios
que si bien tocan el tema de la literatura, pero que no siempre, pues, no es un requisito ser autor para estar ahí, ¿no? No, bueno, mira, la literatura es algo que muy difícilmente se convierte en una forma de vida en el sentido económico. Entonces, yo creo que el escritor debe estar dispuesto a escribir, aunque no vaya a vivir de eso durante mucho tiempo. Nunca sabes cuánto tiempo va a pasar para poder vivir de tus libros, ¿no? Y en países como México, que no hay tantos lectores, pues esto se dificulta más. Probablemente en México hay 10 escritores que pueden vivir de sus libros, no más, o 20. Realmente es una minoría en un país de 126 millones de habitantes, imagínate nada más, ¿no? Entonces, todos tenemos que hacer otros trabajos. Y hay gente que tiene una carrera paralela, por ejemplo, que es abogado, médico, ingeniero, en fin, funcionario y aparte escritor, ¿no? Y en mi caso yo traté de tener chambas que me ayudaran sin necesariamente desentenderme de mi trabajo de escritor. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer guiones de radio, hice un programa de rock que se llamaba El lado oscuro de la luna, lo cual habla de la antigüedad de este programa, porque acaba de cumplir 50 años el disco de Pink Floyd. Y entonces ese programa duró 4 años, yo escribía los guiones, entonces al escribir los guiones pues trataba de meter también cosas literarias que a mí me interesaban, que estuvieran escritos de una cierta manera, en fin, que hubiera una aportación parecida a lo mío. En museos de pronto a mí me contrataban para escribir o el catálogo del museo o incluso las cédulas del museo. Por ejemplo, el Museo Nacional del Virreinato de Arte Colonial, otro escritor, Jaime Moreno Villarreal, y yo escribimos todas las cédulas de ese museo. Pero justo ahí va mi duda, porque ahorita mencionabas, hay gente que es, oye, yo soy abogado y escribo en mi tiempo libre, pero yo hago algo que a cierto punto depende un poco de mí. En tu caso, en repetidas ocasiones son puestos que te nombraron, ¿no? O sea, ¿cómo te haces visible para esos espacios? Para que te digan, te queremos elegir a ti para que vengas a hacer esto aquí. ¿Cómo te pones en el foco para esas oportunidades? El único cargo que yo tuve, que es una larga tradición mexicana, ya se ha desvanecido un poco, pero durante casi un siglo fue muy, muy importante que los escritores participaran en el servicio exterior como agregados culturales. Entonces, yo fui agregado cultural en Berlín Oriental, ¿no? Ese es el único cargo propiamente que yo he tenido. Y ese surgió porque yo estudié en el colegio alemán. Es alemán. Había traducido algunas cosas del alemán, entonces hablaba el idioma. Y había publicado ya un libro de cuentos, o sea, estaba más o menos en el medio cultural con la publicación de La Noche Navegable. Y uno de esos cuentos lo había yo leído en una lectura pública que se llamaba Encuentro de Generaciones, con Sergio Pitol, escritor muy generoso que durante 28 años estuvo en el servicio exterior, fue una gente que hizo prácticamente toda su vida literaria escribiendo en distintos países, y en ese momento él era subdirector de asuntos culturales. Entonces él vio que yo hablaba alemán, él mismo un poco me tomó como un discípulo y dijo, Juan, a ti te va a convenir mucho irte al extranjero. Yo viví en Polonia, viví en Hungría, viví en Rusia, y eso es muy importante para un escritor, tú hablas alemán. Y además se dio una gran casualidad, y es que en la embajada en Berlín, en 3 años había habido 3 agregados, porque el embajador se peleaba con todos y quedaba un año de sexenio. Y me dijo, nadie quiere ese puesto porque va a haber problema. Exacto, todos salen volando, pero pues yo era joven y inexperto, yo no había ido a Berlín, no sabía ni siquiera si la ciudad me iba a gustar o no, pero dije, es una súper oportunidad. Y entonces fui ahí, estuve 3 años en el servicio diplomático, que también pues tenía que ver un poco con la literatura. Hice una antología de literatura mexicana ahí, en fin. Pero también me di cuenta que no era mi mundo, o sea, no quise seguir en el servicio exterior y regresé a México a trabajar en la agencia Notimex como periodista, o sea, y he seguido pues con todas estas chambas, ¿no? Sí, bueno, durante mucho tiempo. Siguiente pregunta, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo? Bueno, mi opinión futbolística, porque yo le voy al Necaxa, que tiene muy pocos aficionados. Entonces creo que la mayoría de los aficionados de fútbol tienen otras pasiones, pero yo digo que
el Necaxa es como la literatura para las minorías ilustradas. Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Uy, pues mira, no sé, yo creo que la verdad no sé no creo que sea yo una persona muy sorprendente, sinceramente. Tengo, por ejemplo, gustos domésticos raros, por ejemplo, Ajá. lavar los platos, pero eso no es algo que, a lo mejor la gente se asombra porque dice, pero qué pérdida de tiempo, se la pasa horas, porque además yo me tardo muchísimo lavando los platos, porque para mí se convierte como una especie de mantra con la espuma, y de pronto llega mi esposa y me dice, oye, ese plato ya lo lavaste 20 veces, ¿no? Pero es que me quedo así pensando con la espuma, ¿no? Y entonces, pues, pero por ejemplo, tengo ese tipo de manías, me gusta muchísimo caminar, o sea, yo puedo caminar mucho, pero digo, no son cosas que realmente soy muy poco sorprendente. Yo creo que la vida de un escritor es bastante aburrida en cuanto a su cotidianidad, Ujú. pero es muy divertida en cuanto a lo que imagina, al menos eso yo pretendo. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Uy, fíjate que yo tengo una curiosidad muy dispersa. O Ujú. sea, me da mucha curiosidad maligna saber qué va a pasar con la inteligencia artificial, que me preocupa mucho. O sea, es una curiosidad muy seria. He estado leyendo mucho sobre eso y, por supuesto, es una curiosidad llena de preocupación de mi parte, ¿no? Tengo mucha curiosidad de qué va a pasar con el fútbol organizado, porque ahora que se ha anunciado el próximo mundial en 3 continentes, que es un delirio total. Uno dice, bueno, ya hacia dónde va el deporte que a mí tanto me gusta, ¿no? Tengo mucha curiosidad por saber si va a perdurar la cultura de la letra. Esa también es una curiosidad llena de temor, ¿no? En qué medida seguiremos leyendo mensajes escritos o no, porque cuando yo empecé a escribir, pues parecía que era algo que iba a perdurar porque llevábamos tantos siglos leyendo libros. Yo espero que todavía esto continúe. Tengo, por supuesto, curiosidades personales. O sea, me pregunto qué va a ser mi hija, que ahora tiene 23 años, ¿no? ¿Cuál va a ser su desarrollo? ¿Hasta dónde podré verla? Tengo curiosidades por aprender otras cosas. Quiero aprender griego. Entonces, mi esposa y yo estamos a punto de meternos a clases de griego moderno, no griego clásico. Entonces, ¿Por qué griego? mira, mi esposa tiene familia griega de ascendencia, nos Ujú. gusta muchísimo ese país. Yo he ido varias veces porque afortunadamente se han publicado libros míos allá y quiero entenderlo mejor. O sea, yo quiero entender el país contemporáneo, la gente que he conocido me ha caído magníficamente, pero solamente he podido hablar con ellos en inglés o en español, Ujú. los que hablan español, que hay muchos hispanistas. Entonces es un país que me cautiva, que me fascina, que creo que tiene bastantes similitudes con el nuestro por tener una cultura antigua tan poderosa, por tener una sociabilidad muy grande, por tener una vida comunitaria y familiar muy intensa, por haber padecido políticamente mucho, por estar sometidos por países mucho más poderosos, en el caso de ellos Alemania, a la que le deben tanto dinero, y el Banco de Europa, en el caso nuestro Estados Unidos. En fin, es un país que creo que tiene claves muy importantes para mí, pero quiero conocerlo más de cerca. Entonces esta curiosidad pues me lleva a pensar, pero que debo aprender griego, ojalá llegue a hacerlo. Claro que sí. Dos preguntas más. Libro, película, documental, serie, cualquiera, no tiene que ser todo, obra de arte incluso, que haya marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo, de ver la vida. Bueno, a mí me gustó mucho en el cine Ladrones de Bicicletas, que es Ujú. una película maravillosa, conmovedora del neorrealismo italiano de Vittorio De Sica. Es una película entrañable en donde tú ves la necesidad de una persona por acercarse a una bicicleta como un objeto del deseo, un objeto de salvación, algo tan sencillo como eso. Y es una película conmovedora que me llevó incluso a pensar que yo podía dedicarme a escribir para el cine, ¿no? Entonces, en una época incluso estuve a punto de enrolarme en una escuela en Italia para guionistas porque me interesaba mucho el cine italiano de esa época. Aprendí italiano para poder ir allá, en fin. Esa película me marcó muchísimo.
fue definitiva y cada vez que puedo la vuelvo a ver. Luego me dijiste discos. O sea, cine, música, Bueno, libros, cualquiera. Bueno, música, por supuesto, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que es una obra maravillosa. Es el momento en que el rock progresivo se situó de una manera ya como parte de la música clásica de nuestro tiempo, que utilizó el estudio de grabación como un instrumento más, ¿no? Con el aporte de Alan Parsons y metieron ruidos como una caja registradora, el latido de un corazón, el motor de un helicóptero como parte de la música. Además es muy poética y me gusta mucho lo que significa el título, porque el lado oscuro de la luna pues es el reverso de las cosas, ¿no? La parte que no vemos de la realidad, y ellos también aluden con esto a la locura. No siempre vemos la locura o no siempre entendemos la locura, y muy concretamente estaban aludiendo a Syd Barrett, ¿no? Que fue de los miembros fundadores del grupo y que acabó en la locura. Entonces ese disco para mí es canónico y ahora he tenido que sufrir la nueva versión que hizo Roger Waters. Perfecto. Última pregunta, señor. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula o este norte que marcan tu camino, ¿cuáles serían? Bueno, es difícil porque arbitrariamente uno tiene que escoger cosas aquí para no ser descortés con la pregunta, entonces quizá uno se equivoca, ¿no? Bueno, el día más definitivo, por supuesto, de mi vida es cuando nació mi hija Inés, el 22 de febrero del año 2000. Curiosamente, ese día era el centenario de Luis Buñuel, otra de mis figuras tutelares. Y como ya sabes que creo en las coincidencias, me pareció muy significativo ese día. Entonces, bueno, eso marcó para siempre un cambio, ¿no? en la vida. Para mí fue muy importante el día en que Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones en la Ciudad de México como jefe de gobierno en 1997. Fue la primera vez que hubo elecciones para ese puesto y fue la primera vez que yo pensé que un candidato mío podía ganar. Nunca más un candidato mío ha ganado nada, ¿no? Entonces fue como un momento de utopía realizada, ¿no? Eso para mí fue también el descubrimiento de que la voluntad popular de la que tú formas parte puede eventualmente ganar algo, ¿no? Yo creo que eso fue decisivo. Y otro aprendizaje para mí fundamental fue cuando entré al taller de Augusto Monterroso, que fue un gran escritor. Él tenía un taller en el que solo aceptaba 3 alumnos. Había que concursar para llegar a ese taller y él era muy severo. Yo venía de otro taller en el que había tenido un maestro muy cariñoso, que me apoyaba mucho, que confiaba mucho en mí, me estimulaba mucho. Era una mezcla como de manager, ¿no? y maestro, porque siempre me alentaba, me regalaba libros, todo. Entonces era un maestro muy apapachador. Y de pronto me encontré a Monterroso y Monterroso me demostró que yo era un pésimo escritor. Y me dio 2 enseñanzas, porque primero me demostró que yo era muy malo y eso fue muy doloroso. Pero luego me dijo, mira, es que si quieres ser verdaderamente bueno, te va a costar mucho trabajo, pero vas a tener mucho mayores recompensas. Un alpinista no se puede conformar con subir una loma. Subiste una loma y dices, ya llegué al techo del mundo. No. Si tú eres alpinista, si tú eres montañista, pues tienes que conquistar el Everest. Va a ser muy difícil. Probablemente te vas a accidentar, te vas a despeñar, te va a pasar algo terrible, tal vez. Pero si logras sobreponerte a todo eso y la falta de oxígeno y todo, ahí sí vas a llegar al techo del mundo. Entonces tú estás muy lejos de ascender, pero si sigues en el camino lo tienes que hacer por eso. En el taller de Monterroso la mayoría de los alumnos dejaban de escribir, porque yo creo que más que un taller de creación era un taller de inhibición. Te sometía a este reto tan fuerte. Pero pues fue la mayor enseñanza que yo pude recibir, porque efectivamente yo era un pésimo escritor, pero si quería escribir de manera diferente tenía no solamente que superar ciertos obstáculos, sino que pensar que si los superaba, las recompensas serían mayores.
Gracias. Listo. Muy bien. ¿Cómo sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Perfecto, muy bien, muy bien todo. Mil gracias, estamos a tiempo. No, ya estoy bien, ¿eh? Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias. Una fotito. Hey, esto es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.